La manera como una persona narcisista te trata, la forma como te afecta, la frialdad con la que a veces pueden tratar a otros sin considerar cuáles son los efectos que tienen en ellos sus palabras o sus acciones, la forma en cómo económicamente o emocionalmente sacan provecho de ti, la poca culpa o la poca consideración que pueden tener cuando ellos llegan a afectar a otras personas es algo que puede ser sorprendente cuando tú tienes una empatía que funciona bien. Aquellas personas que cuando forman vínculos con los demás lo hacen como para sacar algo de los demás, pero que no alcanzan realmente a conectar afectivamente o empáticamente con otros, es porque tienen alguna condición de erosión de la empatía. A estas personas les llamamos narcisistas. Entender qué es la empatía y qué es lo que estas personas no tienen nos da la claridad de por qué algunas veces personas con estas características simplemente no pueden cambiar. Y lo sorprendente de esto es que realmente pueden causarte mucho daño sin llegar a sentir de verdad ni mucha culpa, ni mucho remordimiento, ni mucho pesar, ni mucho dolor por eso. E incluso pueden llegar a sentir tus sentimientos de tristeza o tus sentimientos de dolor por lo que te están haciendo, tu decepción o tus necesidades en general como una molestia, algo que les incomoda en vez de causar esa sensación empática que sería lo normal. Y a veces esto puede dejarnos muy impresionados. ¿Cómo puede suceder que haya gente que sea capaz de explotar los sentimientos, las vulnerabilidades de otros, las necesidades de otros en su propio provecho sin que realmente les importe lo que va a hacer de los demás? ¿Por qué puede ser que algunos individuos dentro de un grupo de personas puedan tener una mentalidad que parezca tan depredadora? Cuando has salido de una relación con una persona que te ha lastimado mucho, una relación muy abusiva, y sobre todo si dentro de esta confusión empiezas a notar que tal vez tú no habías alcanzado a entender cómo de verdad esa otra persona veía la relación que tenía contigo, qué diferente experiencia puede tener una persona sin empatía de una persona con empatía de lo que son las relaciones y de lo que es el amor. ¿Qué pasa con estas personas? Esto es importante entenderlo, porque la habilidad de empatía, cuando alguien no la tiene definitivamente, puede hacer imposible una relación no solamente de amor, de conexión, de entendimiento y de confianza, sino una relación humana, una relación justa, una relación de respeto. Puede incluso ser una condición peligrosa para las relaciones con los demás. Casi todas las personas podemos entender lo que le sucede a alguien cuando no puede ver. Y podemos entender cómo tenemos que explicarle el mundo, cómo tenemos que comunicarnos con alguien que puede no estar contando con la habilidad de vista. Pero no muchas veces entendemos lo que puede pasar en nuestra relación y las dificultades que puede haber en la comunicación, en la interacción con alguien que lo que le tiene de deficiencia es la empatía. Porque a veces no entendemos muy bien todas las implicaciones que puede tener para nuestra relación con alguien el que tenga deficiencias de empatía. Y para complicarlo todavía un poquito más, en este asunto de deficiencias de la empatía, la cosa además no es binaria. No es como que existan solamente personas narcisistas y personas empáticas en la vida. Hay distintos grados. Quédate, soy Ana Sánchez y en esta ocasión me gustaría explicarte qué es la empatía y qué grados de deficiencias de la empatía pueden ser como más tolerables, más negociables en una relación y cuáles son los grados de deficiencia de empatía que puede haber en alguien que realmente esté muy limitado para las relaciones de amor interpersonales e incluso qué les pasa a aquellas personas que pueden llegar a ser peligrosas si te las topas en tu camino. La psicología se encarga de entender cuáles son las causas del sufrimiento humano. Y entre una de las causas más importantes de sufrimiento está el abuso. Los estudios de empatía se han hecho para poder entender cómo es posible que un ser humano pueda actuar de una forma no solo insensible, sino realmente destructiva con otro ser humano, porque tenemos muestras de esto para todos lados. Entonces, la conducta poco empática, insensible, destructiva o mala de un ser humano tiene que empezar por no sentir el sufrimiento del otro o por tener una reacción muy distinta ante las necesidades de los demás, los sentimientos de los demás o el sufrimiento de los demás. Y como la mayor parte de las habilidades cognitivas no nace la empatía completamente desarrollada, los niños
son totalmente egocentrados y egoístas y dependen totalmente de sus cuidadores para hacerse cargo de sus necesidades. Si todo sale bien, en la edad adulta tenemos la capacidad de altruismo necesario para cuidar a otro ser humano hasta que llega a su madurez. La empatía pasa por distintas etapas en el desarrollo y en estas etapas vamos saliendo del egocentrismo y el egoísmo hacia el altruismo, que nos permite entender lo ligado que está nuestro bienestar al bienestar de otros y cómo, para que una sociedad funcione bien, para que los grupos de personas puedan generar las condiciones necesarias para que cada uno de los miembros de ese grupo pueda vivir tranquilo, feliz, para que podamos confiar unos en los otros, para que podamos entender esta complejidad en la que cada individuo, para poder estar bien, también depende de que los demás estén bien. Tienen que funcionar muchas cosas bien en nuestro cerebrito y eso depende de la biología y depende también de la crianza y la educación que vayamos teniendo. Una persona madura, una persona sana emocionalmente es capaz de entender que para estar bien necesita respetar los derechos de los demás, necesita establecer conexiones de confianza, de colaboración y de respeto con otras personas. Para hacerlo necesita hacer un buen uso de esta capacidad de empatía. Cuando una empatía funciona bien, digamos desde lo emocional, una persona es capaz de sentir en sí mismo lo que otra persona está sintiendo, no nada más de entenderlo, sino de sentirlo. Y para esto se necesita que las partes del cerebro que perciben las emociones de los demás funcionen bien. Y también las partes que nos ayudan a entender la perspectiva de las otras personas, el cómo piensan a partir de su historia, de lo que saben, de lo que ven y de lo que no ven. El doctor Simon Baron-Cohen es un estudioso de la empatía humana y ha dividido la empatía en 6 distintos niveles. Ahora, no siempre la gente tiene una limitación absoluta para la empatía. Hay algunas formas de inmadurez que pueden tener algunas personas que pueden hacerlos un poco difíciles, imprudentes, hasta insensibles en momentos, pero no francamente malignos o destructivos. Y hay otras deficiencias en la empatía que pueden hacer que alguien realmente pueda ser cruel y tener un efecto maligno como destructivo hacia las otras personas. El doctor Simon Baron-Cohen ha estudiado las causas por las cuales una persona puede llegar a ser mala en el sentido de maligno. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad maligna porque causa un deterioro en el organismo que lo puede llevar a su destrucción. Lo mismo algunas personas, por esta falta de empatía, pueden tener un efecto así de maligno sobre el desarrollo, la felicidad de otros individuos y también de ciertas sociedades. Cuando alguien tiene un grado extremo de egoísmo y egocentrismo, la forma como se relaciona con otros es como si fueran objetos, como si fueran herramientas, como si fueran utensilios, no con la conciencia plena de las necesidades de los demás o de los sentimientos de los demás, lo cual lo puede volver así de maligno, tóxico y peligroso. Y el doctor Simon Baron-Cohen ha hecho una categorización de las habilidades de empatía en 6 distintos grupos. La empatía es una habilidad humana, una habilidad cognitiva, y todas las habilidades de los seres humanos se van midiendo en términos estadísticos de normalidad. En estadística, normalidad quiere decir la mayor parte de la gente va a caer en un cierto rango. Ese rango se considera normal porque es lo que la mayor parte de las personas de este grupo tienen. Hay pocas personas que tienen muy poco de esta habilidad y pocas personas que tienen muchísimo de esa habilidad. Esto es lo que se considera normal. ¿En dónde está el punto en el que una persona puede tener un tipo de erosión de la empatía o de deficiencia de la empatía que lo puede hacer deshumanizar a otras personas? A quienes tienen un grado de empatía que se considera empatía 0, es a quienes se les considera como los más peligrosos. Estas personas realmente no sienten para nada lo que las otras personas están sintiendo. Para ellos es irrelevante, no conectan definitivamente con eso. Por esta misma razón es que no experimentan tampoco culpa o tampoco remordimiento. En el grado de empatía 0, la gente puede tener cualquier tipo de conducta violenta, conducta incluso criminal con otras personas sin ningún tipo de freno, porque de plano
no hay ningún tipo de conexión con el sufrimiento de las otras personas. Cuando la empatía realmente está en cero, esto no depende de qué tan enojados estén o no. Los demás simplemente les son invisibles. La gente que tiene este nivel de empatía es muy poca, pero en este punto de deficiencia de empatía, la gente tiene muchas disfunciones. Tiene que haber muchas cosas que salen mal para que alguien pueda ser así de peligroso y tener una empatía de plano en este nivel cero. Las relaciones interpersonales de amistad, las relaciones de trabajo para ellos son imposibles. Tienden a no permanecer en un trabajo mucho tiempo porque, pues, para poder trabajar con otros seres humanos necesitamos saber negociar, saber escuchar, saber participar, seguir reglas, tener objetivos y seguir con las responsabilidades. Para una persona con empatía cero esto es imposible. Difícilmente van a establecer relaciones cercanas con alguien. Probablemente sus padres sí las tengan con ellos, pero no es algo que ellos en realidad busquen activamente. Y hay muchísima disfunción en una personalidad que tiene un nivel de empatía totalmente ceros. Su capacidad para entender la vida emocional de los demás, las ideas de los demás, es imposible. No pueden realmente conectar y es por esto que su comportamiento puede llegar a ser tan peligroso y tan cruel para con otras personas. El siguiente nivel, que sería la empatía 1, aquí la persona tiene una cierta capacidad para llegar a entender los sentimientos de los demás o la perspectiva de los demás, pero está muy limitada. Digamos que está muy miope, pero algo alcanza a ver. Por lo tanto, puede llegar a entender que una persona puede llegar a sentirse triste con algo, puede llegar a entender que alguien puede sentir vergüenza con algo. No es porque lo sienta, pero lo entiende. Al entender lo que pasa, también puede poder llegar a manipular mejor a las personas, porque sí puede usar eso como un medio para lograr sus fines. Tiene más conciencia de la sensibilidad de las otras personas. No quiere decir que tenga más importancia para ellos. En este punto es donde llegan a estar las personas con un narcisismo que es bastante maligno, porque aunque pueden llegar a entender la perspectiva de la gente o pueden llegar a tener una idea de qué es lo que pueden estar sintiendo, eso no llega a un nivel en el que a ellos los haga sentir culpa o remordimiento, porque no pueden llegar a sentirlo. Su capacidad, por ejemplo, para inhibir sus impulsos de decir lo primero que les viene a la cabeza o de hacer con los demás lo primero que les da la gana, es muy pobre, precisamente porque esta sensibilidad no es mucha. Para que nosotros nos detengamos de decir algo, no sé, por ejemplo, estamos muy enojados o hay algo que no nos gustó o nos frustra que alguien no nos dé lo que nosotros queramos, pues podríamos explotar y decir lo primero que nos venga a la cabeza. Lo que hace que no digamos eso es que podemos sentir cómo se va a sentir la otra persona. No nada más entenderlo, sino sentirlo. Podemos también entender qué implicaciones puede tener. Todo esto nos hace generar una conciencia plena de qué es lo que va a pasar si nosotros hacemos o decimos lo primero que nos viene a la cabeza, ya sea golpear, gritar, insultar, coercionar, castigar a otro. Cuando tienen alguien un nivel 1 en la empatía, alcanza a ver, digamos, que el otro es un ser humano, pero de todas maneras no alcanza a conectar como si fuera un ser humano. Aquí también los demás son bastante un medio para lograr un fin. Son como un objeto en muchos sentidos, aunque puede tener un cierto atisbo de cuáles serán los sentimientos que esa persona está teniendo. E incluso puede volverlo una persona más hábil para manipular, para coercionar a otras personas, porque tiene esta noción y entiende un poco más de qué se tratan los sentimientos de otras personas, qué botones tocar, cómo manipular. Estas personas son muy discapacitadas para el amor y te pueden usar como un medio para un fin sin mucha conciencia, remordimiento o culpa. Las personas con este nivel 1 de empatía pueden llegar a ser físicamente violentos con las personas simplemente porque quieren obtener algo de ellos, digamos porque es un medio muy rápido y muy fácil para sacar de los demás lo que quieren, o porque se les antoja, o por lo que sea. Los demás son bastante un medio para lograr sus fines. Así que, digamos, el grado de peligrosidad que puede llegar a tener una persona con un nivel de empatía 1 es alto. En el nivel 2 de empatía, la persona tiene un cierto atisbo de lo que otra persona puede estar pensando o sintiendo. Actúan muy imprudentes, pero tienen la suficiente contención emocional porque tienen la suficiente empatía para no actuar de maneras violentas y no llegar a agresiones físicas tan fuertes. Sin embargo, son muy imprudentes y dicen
muchas veces lo primero que les viene a la cabeza, como qué gorda te ves o qué mal se ve esta persona, o invaden el espacio físico de los demás. No tienen mucha prudencia en sus acciones o en la forma como se conducen. Es probable que las necesidades de otros, por ejemplo, si ven que alguien está cargando algo muy pesado, bajando del coche y ellos están haciendo otra cosa, eso muchas veces no pasa en su radar como para ponerse a ayudarle. Si viven en una familia y los demás necesitan escucha, consideraciones, ayuda cuando están enfermos, ese tipo de cosas no se ponen a ponerles atención y a verlas, y es probable que muchas veces se sorprendan mucho cuando otra persona está sentida con ellos o está enojada con ellos, o por lo que le dijeron o porque les faltó hacer cosas que sería normal hacer en una relación de familia o en una amistad. Cuando alguien tiene una necesidad, muchas veces se sorprenden o se desesperan de los reclamos que otra persona les hace por lo insensibles que fueron o lo imprudentes que fueron, porque simplemente no lo vieron, no lo notan, están demasiado metidos en ellos mismos. No llegan a ser tan crueles como otros perfiles de personalidad, sobre todo aquellos que hacen actos ya francamente violentos con otros, pero sí muy insensibles, muy indiferentes a las reacciones emocionales de otros, a las necesidades de otros, a los sentimientos de otros. Y esto puede incluir a cualquier persona, hijos, familia, hermanos, compañeros de trabajo. Son gente que se la lleva diciendo las cosas incorrectas y por lo mismo en muchas ocasiones daña sus relaciones. Dicen cosas que no consideran para nada el cómo otros van a sentirse, y no porque tengan gusto o ganas de lastimar a esas personas, simplemente porque no lo ven y querían decir eso que dijeron, ¿no? Y también sus relaciones empiezan a estar muy deterioradas o muy rotas, pues porque ellos hacen este tipo de comentarios, dicen ese tipo de cosas sin considerar qué efecto va a tener sobre él. Y esta es la razón por la que muchas veces tienen problemas en el trabajo, tienen problemas en las relaciones interpersonales, y tal vez a veces si otra persona les dice en qué se equivocaron, en qué se les pasó la mano o qué tan mal estuvo lo que hicieron por cómo hizo sentir a otras personas, pueden llegar a tener algo de consideración y conciencia como para entender qué fue lo que pasó. Les cuesta trabajo, pero pueden incluso llegar a tener ese nivel de conciencia que les permite a veces pues, corregir las cosas, no tanto por el cómo se sientan los demás, sino por el cómo se ven ellos. Las personas del nivel 2 de empatía no alcanzan a entender plenamente qué tanto les falta la empatía, lo mismo que el nivel de empatía 0 y 1, porque su dificultad de empatía no les permite ver qué tanto los demás sienten su conducta como con falta de empatía. Entonces probablemente no se definen como personas que tienen una empatía limitada. Incluso pueden llegar a pensar que tienen más empatía de la que tienen. En el nivel 3 de empatía, la gente ya tiene la conciencia suficiente para darse cuenta que a veces no entiende bien a los demás y que hay cosas que dice o hace que despiertan sentimientos en los demás o que a veces hacen sentir mal a las personas, y se alcanzan a dar cuenta de que se les dificulta no ser imprudentes o no lastimar a la gente con algunos comentarios que, si bien puede que sean muy honestos, también son muy insensibles. Decir la verdad no siempre implica que esa verdad esté motivada por la compasión o por la empatía. Pero las personas del nivel 3 entienden cómo comportarse como si fueran socialmente empáticos o como si tuvieran más capacidades sociales, aunque no se les da del todo muy bien. A veces por lo mismo las relaciones con otros les llegan a cansar, porque sí alcanzan a saber cómo deberían portarse para estar viéndose mejor, digamos, para ser más sensibles con los otros, pero no se les da de manera plenamente natural. Así que puede que la convivencia con otros, sobre todo la convivencia cotidiana y cercana, puede ser agotadora. En relaciones cercanas con personas de su familia es donde más es posible que se les note esta dificultad, porque alcanzan, digamos, a ponerse una máscara ante otras personas para que no se note tanto la falta de sensibilidad, el gran egoísmo, la imprudencia, y alcanzan a tener un funcionamiento social más o menos bueno. Es decir,
conservan un trabajo, aunque no es un trabajo de atención, de cuidado y de muchas habilidades sociales, pero pueden colaborar en equipos, pueden aguantar no hacer cierto tipo de comentarios que pueden ser hirientes o pueden ser insensibles o imprudentes, pero se cansan, se drenan mucho con la actividad social y con la compasión o la empatía. A veces les cuesta entender por qué algo que dijeron no fue prudente o no fue adecuado. Pero si alguien les explica cómo se vio desde la perspectiva de la otra persona, tienen la conciencia suficiente para que les importe y para entenderlo. A veces a estas personas también les cuesta trabajo entender metáforas, chistes, comentarios que tienen que ver con la perspectiva del otro o con conceptos muy sensibles o de mucha empatía. Para las personas del nivel 3, a veces entender por qué alguien reaccionó como reaccionó toma tiempo, no es tan en automático y en ocasiones pueden malinterpretar el lenguaje no verbal de las personas. Es decir, pues si alguien está como ausente, triste, cuando tiene, por ejemplo, una segunda intención, buena o mala, eso no lo saben leer tan bien. Y por lo mismo, a veces tienden un poco a evitar a la gente porque les resulta muy cansado y muy difícil estar entendiendo estos mensajes implícitos, estos sentimientos sutiles de los demás. Pero si alguien habla directamente con ellos, digamos directo, con un lenguaje claro, pueden hacer el intento y pueden llegar a entender qué es lo que el otro está experimentando. Les puede llegar a importar también y son capaces de llegar a sentir culpa o remordimiento cuando son conscientes que algo que hicieron o dijeron le causa daño a otra persona. Probablemente lo vuelvan a hacer porque no leen bien las señales y porque la prudencia les cuesta mucho trabajo. Sí son capaces de llegar a entender. Tienen sobre todo la conciencia de que a veces son imprudentes o de que a veces no son tan sensibles o de su falta de habilidades sociales, porque ese nivel de conciencia sí lo pueden llegar a tener, aunque no siempre pueden evitar hacer o decir cosas que o son insensibles o son imprudentes o hirieron susceptibilidades. Les importa. Sí les importa no causarle ese daño a las otras personas. La gente del nivel 3 a veces, precisamente porque se alcanza a dar cuenta de que le cuesta trabajo la interacción social y que a veces la prudencia requiere que ponga mucha atención para no herir susceptibilidades o para no decir comentarios que pueden ser hirientes, imprudentes o simplemente para prestarle atención a las otras personas cuando no le importan tanto lo que les suceda o lo que les pase, pero tienen que fingir un poco ese interés, pues les resulta cansada la interacción y pueden preferir actividades que se hacen más bien en solitario y por su cuenta para descansar un poco de la actividad social con otros. Pasando al nivel 4 de empatía, las personas con este nivel tienen una empatía promedio, digamos. No son súper sobresalientes en las habilidades de inteligencia emocional, digamos, el entender profundamente los sentimientos de los demás sí les puede resultar un poco cansado, a veces no tan interesante, pero lo pueden entender. Y muchas veces prefieren actividades con los otros que se tratan de hacer cosas comunes, fiestas, conversaciones más bien superficiales de lo que hicieron, de lo que les gusta, de lo que pasó, de lo que vieron en la televisión, de cosas de entretenimiento, de actividades de trabajo, de tareas y objetivos dentro del trabajo y pueden ser prudentes, respetuosos, aunque no tienen tanta preferencia por las conversaciones demasiado emocionales o demasiado íntimas con los demás, aunque pueden llegar a serlos. Esta deficiencia ligera en la profundidad emocional puede hacer que a veces las pláticas demasiado profundas, demasiado emocionales, les resulten un poco agobiantes. Definitivamente prefieren hablar de cosas que sean un poquito más funcionales y eso puede ser en general, en las relaciones con amigos, en las relaciones de trabajo, pero también en las relaciones cercanas. Sin embargo, tienen la sensibilidad y la conciencia suficientes para no ser agresivos verbalmente con los demás, para no ser tan negligentes en su trato con los otros, aunque tampoco sean tan responsivos emocionalmente. Teniendo ellos claro qué es lo que otra persona necesita de ellos, prefieren saber cómo le pueden hacer para resolver el problema que tiene en manos, para ayudarle con lo que le pasa o para echarle una mano, hacerle un favor, que tanto hablar
para entender profundamente lo que pasa. Son de esas personas que cuando hablas con ellos te dan respuestas, opciones de solución, motivados para ayudar, sí, pero no necesariamente sientes que hay tanta profundidad emocional y entendimiento empático. No tienen mucho problema para ser amigos ni para conservar amigos, aunque ese tipo de amistades están más basados en cosas comunes, hobbies comunes, áreas de interés, temas de interés, actividades, por ejemplo, como fiestas o reuniones o cosas que son divertidas, que actividades que sean tan profundas y tan emocionales. Son personas que pueden llegar a tener actos de compasión, es decir, si entienden cómo pueden contribuir a que otras personas estén mejor, sí les importa hacerlo y sí lo hacen. Y aunque pueden llegar a entender lo que otra persona puede necesitar y pueden prestar más atención que un nivel 3, por ejemplo, de empatía, en ocasiones es importante que seas claro con ellos para plantearles lo que necesitas. Tal vez se cansen un poco de la comunicación cuando es muy emocional, muy profunda, sino que quieren un poquito más que vayas al grano para saber cómo es que pueden ayudarte a resolver prácticamente un problema. Eso lo prefieren que tener pláticas muy largas o muy detalladas acerca de los sentimientos y las emociones. Alguien con un nivel de empatía 5 tiene una gran habilidad para entender los estados emocionales de otras personas al ver su cara, su postura corporal, el tono de voz, sobre todo aquellas personas que conoce, pero incluso aquellas personas con las que no tiene una relación tan cercana puede leerlas con mucha facilidad, más arriba del promedio. Por lo tanto, por ejemplo, comunicarte con ellos puede ser fácil porque pueden llegar a tener una comprensión emocional profunda y además un interés en establecer ese tipo de comunicación. Las amistades para ellos son muy importantes, sobre todo porque lo más importante no es tanto como hacer cosas juntos o tener intereses comunes, sino el entendimiento profundo de la vida emocional, el entendimiento profundo de los otros seres humanos. Les llama la atención esa diferencia en las maneras de pensar, en la perspectiva que otras personas pueden llegar a tener. Entonces las relaciones y las amistades sí tienen como mayor objetivo el poder llegar al entendimiento profundo de la vida emocional del otro. Y además lo pueden hacer con mucha facilidad. Por eso casi nunca hacen comentarios insensibles o imprudentes, porque anticipadamente les queda claro y sienten cuál va a ser el efecto que ese tipo de comentarios o ese tipo de acciones van a tener en alguien, porque lo ven por anticipado. Y esto puede ser un freno para actuar con insensibilidad, con hostilidad, con agresión e incluso, por ejemplo, para ellos puede ser tan importante en una decisión tomar en cuenta el efecto que va a tener en otras personas como el efecto que va a tener en ellos. Las decisiones que toman casi siempre toman en cuenta el efecto que va a tener la decisión que ellos tomen sobre todos. Tomar decisiones unilaterales para ellos no es ni fácil ni preferente, porque no pueden evitar ver todas las implicaciones que lo que están decidiendo va a tener. Lo mismo para todo lo que están diciendo. Toman en cuenta el efecto que va a tener sobre todos. Por anticipado pueden llegar a predecir, intuir o sentir qué se va a necesitar en determinado momento y tener detalles sensibles para con otras personas muy atinados y muy prudentes. Por lo tanto, también muy necesario. Es muy difícil que se pasen, digamos, de límites o que no sean justos en la forma como tratan a los demás o en la forma como se relacionan con otros. Es decir, no toman más de los demás de lo que dan y son muy prudentes al pedir cosas y al tomar de los demás cosas porque les importa tanto lo que los otros sienten como lo que ellos sienten. Tienen muy buena habilidad también para predecir cómo alguien va a poder tomar algo, sobre todo cuando lo conocen, porque entienden desde su perspectiva cómo se ve o lo que dicen o lo que está pasando. Son por lo tanto muy prudentes y de muy fácil trato. Les queda clarísimo también que la perspectiva que otras personas pueden llegar a tener puede ser distinta a la de ellos y que un mismo problema se puede entender diferente de la perspectiva de alguien que desde la perspectiva suya o de la perspectiva de un tercero. Incluso pueden ser muy buenos traductores de los estados emocionales de una persona a otra persona. Y para ellos es importante
la perspectiva que cada uno pueda tener independientemente de que sea distinta a la suya. Y luego las conversaciones con alguien así pueden llegar a ser muy fluidas porque saben en qué momento detenerse y escuchar, porque para ti es importante la parte emocional, en qué momento ofrecer ayuda práctica, porque eso es lo importante. Tienen mucho esa sensibilidad como para en una conversación poder saber qué es lo que estás necesitando y responder de esa manera. Si es ayuda lo necesario, te van a dar ayuda. Pero si tú necesitas claridad, desahogo o entendimiento, también pueden tener toda la capacidad para entender que eso es lo que estás necesitando y responder empática y sensiblemente. Pero en este nivel pueden también llegar a tener la capacidad de desconectar la empatía en algunos momentos y actuar desde su propia perspectiva. En el nivel 6, la persona tiene una habilidad muy marcada para estar constantemente en conexión emocional con las otras personas, al punto que a veces puede llegar a entender mejor los sentimientos de los demás o la complejidad de una situación, incluso mejor que a quien le está pasando. Pueden llegar a tener una comprensión emocional muy por arriba del promedio y que, por ejemplo, sin que otra persona les diga qué es lo que necesitan o qué es lo que esperan, ellos ya lo puedan saber incluso por anticipado. Para una persona de empatía 6 es imposible no estar conectado con los sentimientos de otra persona y por eso a veces puede estar en un poco de estado de hiperalerta en lo emocional, constantemente pescando las señales emocionales de los demás. No puede evitar estar demasiado enfocado en otros porque esta es la manera como su cerebro está conectado, lo cual a veces puede resultar cansado. A una persona del nivel 6 le queda claro cómo responder a las necesidades emocionales, a los estados emocionales de otros de una manera compasiva y adecuada. Inmediatamente eso es algo que constantemente está jalando su atención y es algo a lo que constantemente está respondiendo. Para ellos es complicadísimo poder siquiera decir una cosa imprudente o agresiva sin verlo, porque ellos pueden ver perfectamente cuáles son los efectos que van a tener sus palabras en los demás. Y pueden ser muy buenos traduciendo lo que alguien piensa, lo que alguien necesita a otras personas, de modo que esa otra persona puede entenderlo, aunque entre ellos dos puedan ser muy diferentes. Y a diferencia del nivel de empatía 5, el nivel de empatía 6 no puede evitar estar conectado empáticamente con las personas casi todo el tiempo. De hecho, no es nada raro que una persona con un nivel de empatía 6 pueda entender los sentimientos, las motivaciones de una persona mejor que esa persona misma. A veces parecen brujo. Pueden saber cómo te ibas a sentir ante algo, incluso antes de que tú sepas cómo te ibas a sentir ante eso. Y una persona de este nivel de empatía 6 constantemente está considerando lo que dice o lo que hace, cómo va a afectar a otros. Es difícil para ellos poder ser asertivos o poder plantar un no a algo sin sentir la frustración que otra persona va a sentir o los sentimientos que esta persona va a experimentar ante su no, casi en la misma medida de lo que siente lo suyo propio. Y es esta la razón por la cual, aunque sea muy prudente y aunque pueda ser muy sensible, también a veces puede tener una cierta sobrecarga emocional o incluso llegar a tener algo de descuido y negligencia por él mismo, porque es muy fácil que deje lo suyo propio a un lado y responda a los sentimientos o a las necesidades de los demás. A veces este nivel de empatía puede llegar a ser muy demandante, puede llegar a cansar, como si a esta persona le dolieran los males del mundo en general, porque está demasiado abierta a las emociones de otras personas y por eso a veces necesitan estar un poco solos para poderse dar cuenta cómo se sienten, qué les pasa o qué necesidades tienen ellos, porque si no les causa algo de ruido emocional todo lo que están percibiendo de otras personas. Entonces, si tú tienes dudas de en qué nivel de empatía puede estar alguien con el que tú estás tratando, existe una manera de medirlo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones en la capacidad de empatía que una persona tenga que están totalmente ligadas en cómo funcionan los circuitos encargados de procesar la empatía de alguien. Y se ha desarrollado una escala que nos permite medir en qué nivel de empatía estamos. Esa escala se llama cociente de empatía del Dr. Simon Baron-Cohen. Y si tienes alguna duda de en qué nivel de empatía puedes llegar a estar, puedes llenarla y con eso puedes tener una idea más o menos en qué nivel de empatía te estás manejando. Las personas que tienen un nivel de empatía 0 son muy pocas. Tienen muchas disfunciones. Pueden ser muy tóxicas para otras personas.
Es poco probable a lo mejor que te encuentres con alguien que tenga ese nivel de disfunción. En el nivel de empatía 1, las personas pueden llegar a ser muy destructivas para otros y pueden tener muy poca capacidad de conciencia o de entendimiento. Y esto tiene una base tan, digamos, biológica, no solamente es de crianza o de voluntad, que es muy complicado que pueda llegar a haber un cambio. Aquí hay una casi ceguera a los estados emocionales de los demás. Y si este es el caso, aquí hay una personalidad que puede ser muy peligrosa. En el nivel 2 y en el nivel 3. En el nivel 2 están personas con rasgos narcisistas muy fuertes que pueden llegar a ser muy insensibles, con los que es imposible tener una relación sana porque están demasiado metidos en ellos mismos. Y si este es el grado de deficiencia de empatía, los cambios que se pueden lograr son muy limitados. En el nivel 3 de empatía puede haber también una cantidad de egoísmo y egocentrismo que no permite que esta persona sea tan sensible a tus necesidades, pero que se pueden lograr, digamos, cambios de conducta, cambios de formas en determinado momento, porque pueden llegar a tener un poquito más de entendimiento de los demás si prestan atención. Nunca van a ser la Madre Teresa de Calcuta y estar enfocados en las necesidades de los demás o tener una enorme sensibilidad, pero en este caso puede no ser tan destructivo. Los cambios se pueden lograr principalmente porque pueden estar orientados a mejorar su situación dentro de una relación, pero estas relaciones normalmente son desbalanceadas, no tan destructivas, pero sí desbalanceadas. Lo ideal es relacionarte con personas que tengan un nivel de 4 para arriba de empatía. Y si tú estás en el nivel 6, es importante que puedas tomarte un tiempo, digamos, de alejarte de una situación para poder sentirte a ti, porque sí es posible que a veces te sientas abrumado por las necesidades del otro al punto que te lleva a ser negligente contigo. Y esto tampoco es algo que se pueda cambiar fácilmente. Esta sensibilidad empática tan grande que te lleva a veces a responder a las necesidades de alguien o muy inmaduro o muy narcisista puede llegar a ser abrumador para ti. Es importante, si tienes este nivel de empatía, que te tomes un esfuercito para darte un tiempo antes de responder que sí, impulsivamente, que consideres el efecto que esa respuesta va a tener en ti y que te des un tiempo para oírte a ti, porque el ruido emocional que provocan los demás a veces puede hacer que se te olvide qué necesitas tú. Digamos que a las personas que tienen un nivel 6 de empatía, de verdad les puede resultar particularmente difícil hacerse cargo de ellas mismas. El altruismo como forma de vida sin tomar en cuenta tus necesidades puede llegar a ser algo que sea tóxico para ti mismo en algunos casos, sobre todo cuando estás con personas que tienen un muy bajo nivel de empatía. Y estos niveles de empatía nos explican por qué hay tan distintas variaciones en la capacidad de sentir empatía en distintas personas y por qué a algunas personas les cuesta tanto decir que no o hacerse cargo de ellas mismas, incluso hasta el punto de poderse abandonar a ellas mismas por cubrir las necesidades de otros. Estas personas es importante que aprendan a escucharse a ellos mismos, pero también a entender que les va a costar. Tienen que tomar mecanismos de autoprotección, como responder no impulsivamente o darse el derecho a cambiar de opinión si se comprometieron a algo que les va a hacer daño. Tomar tiempos, digamos, de estar solos, porque van a poder escuchar todas las necesidades de los demás, incluso más que las de ellos mismos. Y esto les puede llevar a tener mucho cansancio, a ser negligentes con ellos mismos y a no protegerse lo necesario como para conservar incluso la salud física. Espero que este video pueda ayudarte a entender en qué nivel estás y qué necesitas hacer para protegerte. Me despido con esto. Por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información de este tema, por favor, suscríbete al canal. Y si quieres saber en qué nivel está tu empatía, puedes presentar ese cuestionario, que así se llama, Cociente de Empatía, del Dr. Simon Baron-Cohen. Nos vemos en el próximo video. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.